Salmo 66, versículos del 8 al 12. El tema de hoy es alabanza por el proceso. Dice: bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Este salmo en muchas Biblias trae como título alabanza por los hechos poderosos de Dios. Y realmente este salmo nos llama a alabar y glorificar el nombre de Dios. Si leemos, por ejemplo, el versículo 1 al 3, dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Y es que realmente, como dice el versículo 3, cuán asombrosas son sus obras. Y esto lo vemos en todo, hermanos. Ahí en los siguientes versículos nos habla de la creación, nos habla de la obra de Él hacia el pueblo de Israel. Igual nosotros, hermanos, vemos su grandeza en la maravilla de su creación, lo vemos en todo lo que nos rodea, lo vemos en su obra de salvación a la humanidad y hacia cada una de nuestras vidas, y vemos sus maravillosas obras de una manera personal en cada una de nuestras vidas. Podemos decir lo que dice el versículo 3: decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Es que sus maravillas son grandes, sus obras son infinitas. Hermano, Él es perfecto, Él es grandioso, todo lo que Él hace es perfecto. Pero en estos versículos 8 al 12 que leímos, vemos motivos para alabar a Dios que a veces no tomamos en cuenta. Dice: bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Tomando en cuenta este versículo en nuestras vidas, nosotros también podemos alabarle y podemos decir que este testimonio es real en nuestras vidas. Si hoy nuestra alma vive, si hoy internamente estamos vivos, estamos bien, si hoy nuestra alma puede regocijarse en Dios, la gloria es para Dios, la alabanza es para Dios. Si hasta hoy, como dice en el versículo 9, no permitió que nuestros pies resbalasen, si hoy no hemos caído en pecado, si hoy no nos hemos apartado de Dios, si hoy todavía vamos caminando por este camino que lleva a la vida eterna, la gloria es para Dios. No es porque seamos muy fuertes, no es porque seamos muy capaces o muy inteligentes, es por su infinita misericordia que Él nos ha guardado, que Él nos ha librado. Como dice su palabra, Él guarda los pies de sus santos. Si no hemos caído en pecado, si no nos estamos revolcando hoy en el pecado, es por su misericordia, es por su gracia. Muy aparte es que nosotros deliberadamente en una actitud rebelde nos apartemos de Dios y le demos la espalda a Dios. De lo contrario, Dios nos guarda, Dios nos libra. Como dice la Biblia, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Por eso el cristiano no busca la tentación. Por eso el cristiano no se mete de manera voluntaria por caminos resbalosos. Y aún muchas veces, por ser tan ingenuo,
ingenuos, muchas veces por ignorancia. ¿Cuántos cristianos se meten en lugares resbalosos, se meten en situaciones donde no deberían estar? Y hermanos, aún allí Dios por su misericordia los ha guardado, nos ha librado. Pero lo ideal y lo que Dios nos habla en su palabra es que debemos huir de la tentación y clamar a Dios. Y Dios en su misericordia nos guarda y nos libra. Ya tenemos nuestros años en el camino del Evangelio. Cuánta tentación hemos tenido, hermanos, cuántos problemas, cuántos tropiezos, cuánto ataque del enemigo, cuántas trampas. Pero hoy podemos glorificarle y decir: Él no permitió que nuestros pies resbalasen. Y si alguien de los que oirá este mensaje por su descuido o por su rebeldía o dureza ha caído en pecado, ha resbalado, pues hoy es tiempo de gracia y hoy puede con corazón humilde acercarse a Dios arrepentido, y Dios le levanta, Dios le restaura, Dios le perdona y le pone nuevamente en un sitial de honor como hijo de Dios, porque Dios es fiel, Dios es misericordioso. Pero mire, alabanza por el proceso del Señor. Él nos lleva en diferentes situaciones, en diferentes etapas, y aun cuando vamos en esos valles escabrosos, aun cuando vamos atravesando los valles de las tentaciones, Él no permite que nuestros pies resbalen. Por eso la gloria es para Él. Y en el versículo 10, mire qué especial es la palabra de Dios. Dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Otros motivos para alabar a Dios es la forma de tratar con cada uno de nosotros. Dice: tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste. Se utiliza esta palabra ensayaste, que según la Real Academia Española, ensayar es probar la calidad de los minerales o metales preciosos. Este ensayo es el que define la calidad y la pureza como tal, hablando aquí de la plata. Allí se cataloga si aquella plata es una piedra preciosa o si es una simple piedra o un simple metal. Nos ensayaste. No se toma una piedra cualquiera o un metal cualquiera para ensayarlo. Solo aquellos de los que se sabe que son piedras preciosas o metales preciosos, los cuales llevan un proceso para purificarlos. Y hermanos, para ensayar y afinar la plata, uno de los métodos es raspar aquella plata y sostener esa pieza de plata sobre fuego, dejándola calentar intensamente. La plata debe ser sostenida en medio del fuego, donde las llamas arden con más fuerza para sacar sus impurezas. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Fíjese que cuando se ensaya la plata, el platero debe permanecer sentado frente al fuego durante todo el tiempo que esa plata es refinada. Debe mantener sus ojos fijamente en ella durante todo el tiempo que está en el fuego, porque si la plata es dejada un instante más de lo necesario, esa plata puede ser destruida. El platero sabe cuándo la plata está completamente refinada, solamente cuando puede ver su imagen reflejada en aquella plata. Y hermano, esto es exactamente lo que Dios hace en nuestras vidas. Por eso alabamos y glorificamos su santo nombre. Él nos somete a diversos procesos. Él nos somete a diferentes pruebas de fuego, como la plata. Gracias a Dios que ya somos plata. Gracias a Dios que ya hemos sido rescatados, ya hemos sido lavados, ya hemos sido limpiados, ya pertenecemos al pueblo de Dios. Y por eso, como pueblo de Dios, también nosotros pasamos por este proceso. Tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Él también nos somete a esas pruebas de fuego para limpiarnos, para purificarnos, para sacar toda escoria, para sacar todo orgullo, toda soberbia, para quitar de nosotros todo lo que nos sirve y para limpiarnos y purificarnos y transformarnos, para que, hermano, un día
ese propósito sea cumplido en nuestras vidas. Y el propósito para nosotros también es que su imagen sea formada en nosotros, que un día nosotros también podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Así como el platero se da cuenta que la plata ya está refinada cuando esa plata muestra el reflejo de su rostro, así, hermano, Dios nos lleva de proceso en proceso. Dios nos lleva de horno en fuego, en horno en fuego. Dios nos lleva a diferentes situaciones para limpiarnos, para purificarnos, para hacer esa preciosa obra en nuestras vidas, para que un día en nuestras vidas pueda reflejarse su santidad, para que un día en nuestras vidas pueda reflejarse su carácter, pueda reflejarse su amor, pueda reflejarse su humildad, pueda reflejarse su mansedumbre, pueda reflejarse su amor hacia el Padre. Y todo eso será, hermano, cuando el Señor va obrando en nuestras vidas, cuando Él nos va purificando. Fíjese que es maravilloso pensar en esto, porque dice que el platero está allí vigilando la plata. Y el platero no se quita de allí. Él está viendo, él está observando en todo ese momento en el que la plata está calentando intensamente. Porque el platero sabe que no puede pasarse, no puede haber más calor, porque la plata sería destruida. Y Él está ahí observándonos en el tiempo de la prueba, en el tiempo del sufrimiento, en el tiempo de esos hornos de fuego, en los que muchas veces hasta sentimos como que fuera para destrucción. Nunca es para destrucción. Él nos está limpiando y Él sabe hasta dónde podemos soportar, hasta dónde podemos aguantar. Él lo sabe todo y nuestro amante Salvador está allí a nuestro cuidado. Si leemos en Malaquías capítulo 3 versículo 3, mire, nos habla de este proceso. Dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata. Se sentará para afinar y limpiar la plata. Eso era lo que hacía el platero en aquel tiempo. Se sentaba allí, colocaba la plata al calor y ahí se mantenía vigilando que la plata fuera purificada, que la plata fuera llevada en ese proceso saludable para ella y que la plata fuera completamente purificada. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Él utiliza estas figuras que en aquel tiempo se entendían muy bien y que hoy con la ayuda de Dios también podemos entenderlo. Él nos somete a esos procesos. Él es el que obra, pero Él siempre está allí en medio del proceso, en medio del horno de fuego, en medio de las situaciones difíciles. Él está allí llevando el control de todo. Otra forma para limpiar la plata es colocándola en el crisol. Ese crisol es un horno especial o vasija donde se coloca la plata. Y allí, hermano, se va calculando el calor de acuerdo a su peso. Debe ser el calor necesario, debe ser el calor bien calculado. Allí la plata cambia de color, allí la plata se derrite y se le da una nueva forma. Lo mismo, hermano, Dios eso es lo que hace en nuestras vidas. Nos somete al crisol, nos somete al horno de fuego, nos somete a ese calor intenso. Y hermano, Dios allí está trabajando, Dios allí nos está procesando. Esos hornos de fuego que a veces nos parecen tan terribles, que a veces, y usted ya lo ha vivido, hermano, cuántas veces pasamos situaciones que parecieran una pesadilla, situaciones que parecieran momentos tan difíciles, momentos tan extraños, momentos que muchas veces no pensamos que fuéramos a pasar, que fuéramos a vivir, pero allí está
está Dios procesándonos, limpiándonos, purificándonos, transformándonos, deshaciendo, hermano, todo lo viejo de nosotros, deshaciendo toda esa carnalidad, todo ese orgullo, toda esa soberbia, toda esa autosuficiencia, llevándonos a una humildad, llevándonos a un verdadero quebrantamiento, y es para darnos esa forma deseada, una forma de acuerdo a su imagen, de acuerdo a su voluntad, esa forma de acuerdo a su palabra, esa forma en la que Él nos hace instrumentos útiles para la gloria y la honra de su santo nombre. Es necesario pasar por esos hornos de fuego. Ya lo hemos vivido, ya lo hemos pasado, y no es fácil, realmente no es fácil. No son los problemas del día a día, a veces son situaciones tan difíciles, pero allí está Él al control de nuestras vidas. Allí está Él, hermano, cuidando nuestras vidas, velando por nuestras vidas. Leamos lo que dice Job, capítulo 23, versículo 10. Dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job no tenía toda la escritura que nosotros tenemos, pero mire la revelación que Dios le dio a este hombre a través de su Espíritu Santo. Job, en medio de todo, él sabía que Dios estaba al control de todo lo que estaba viviendo, que era una terrible pesadilla que ningún otro ser humano ha vivido en esta tierra. Pero este hombre sabía que Dios lo conocía, que Dios lo estaba probando como la plata, como el oro, como piedra preciosa, que Dios lo tenía en ese horno de fuego, pero que él saldría como oro, que él saldría limpio. Eso, hermano, tuvo que haber sido una revelación del Espíritu Santo a su vida, y eso es lo que Dios hace en nosotros. Leamos también en Proverbios capítulo 17, versículo 3. Dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Hablando de esos instrumentos que se utilizaban como hornos para calentar, para deshacer, para purificar esas piedras, esos metales preciosos y darles la forma deseada. Pero Jehová prueba los corazones. Escuche, lo vuelvo a repetir: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Y es que es en el horno de fuego donde sale lo que realmente hay en nuestro corazón. Es allí donde Dios limpia nuestras vidas. Es allí donde muchas cosas que nosotros no sabemos de nosotros mismos salen a luz. Es allí donde Dios va, hermano, quitando, sacando, purificando tanto en nuestras vidas. Porque el ser humano en su naturaleza es soberbio. El ser humano en su naturaleza es autosuficiente. El corazón del hombre es perverso más que todas las cosas, dice la palabra de Dios. Y Él utiliza los medios necesarios para purificarnos. No es lo mismo. No somos los mismos cuando todo está bien, cuando estamos sanos, cuando todo va perfectamente bien. No es lo mismo que cuando llegan esos tiempos de dificultad, cuando llegan esos diagnósticos que no quisiéramos recibir, cuando llegan esas situaciones y esas etapas de tanta oscuridad, cuando llegan esos hornos de fuego, hermano, tan candentes que pareciera que nos vamos a quemar, esos fuegos tan candentes que van deshaciendo toda soberbia, que van obrando en nuestras vidas, que van deshaciendo toda carnalidad, donde caemos postrados ante Él, donde reconocemos que sin Él no somos nada, donde reconocemos que sin Él no podemos nada, donde verdaderamente Él viene a crear ese corazón humilde, ese corazón sencillo. Dios está trabajando en nuestras vidas. Allí es donde Él está purificando nuestra fe, como ya lo hemos leído, pero lo vamos a volver a leer en Primera de Pedro 1:7. Dice, en lo cual, desde el 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El cristiano muchas veces no entiende el porqué de la prueba, el porqué de la aflicción, el porqué de la tribulación. Y hermanos, siempre se los digo y lo repito,
Allá afuera en el mundo también la gente pasa por problemas, por enfermedades, por situaciones adversas, por tanta cosa. Y Dios en su misericordia también lo permite a ellos. Y cuántas veces en el tiempo de la aflicción, en el tiempo de las necesidades, cuando se acercan a Dios. Cuántas veces yo miraba en los hospitales, cuando iba a evangelizar, allí la gente está más sensible porque sabe que en cualquier momento puede morir, porque sabe que necesita de Dios. Otros siguen en su dureza y otros cuando salen de los hospitales se les olvida todo lo que vivieron allí, se les olvida que necesitan de Dios. Pero nosotros como cristianos, cuando somos procesados de esa manera y somos afligidos en diversas pruebas, hermano, es de alabar a Dios porque Dios está llevando adelante su propósito en nuestras vidas, porque Dios nos está ensayando como se afina la plata, porque Dios lo que quiere es transformar nuestras vidas y purificar nuestra fe. Por eso dice, si es necesario, y vaya que sí es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, para que sometido al horno de fuego, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, vale más que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba, se purifica con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Gloria a Dios. Él está obrando en nuestras vidas y esa fe está siendo purificada en nuestros corazones. No seríamos iguales. Dios ha llevado adelante el proceso en nuestras vidas. Cuánta situación, cuánto diagnóstico, cuánto problema, cuánta tribulación. Pero hermanos, hoy podemos decir que no somos los mismos. Dios allí ha trabajado en nuestras vidas. Allí hemos conocido a Dios de una manera tan personal. Allí nuestra fe se ha fortalecido, nuestra fe se ha purificado, porque hemos visto el poder de Dios para sostenernos, para fortalecernos, para ayudarnos, para consolarnos. Hemos visto el poder de Dios para cambiar las situaciones que pensamos que nunca podrían cambiar. Hemos visto el poder de Dios dándonos vida. Hemos visto el poder de Dios obrando. Hermano, Dios ha sido fiel. Y también en esos procesos Él nos ha limpiado, Él nos ha transformado, Él nos ha hecho útiles. Y eso es lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Entonces en este Salmo 66 podemos ver que es un motivo para alabar a Dios, el ser probados y afinados como la plata. Y mire, no estamos en las manos de un platero imperfecto, de un hombre mortal que se puede equivocar. Cualquier platero, cualquier hombre podría confundirse y podría someter a fuego la plata de tal manera que podría tal vez afectar a esa plata. Pero nuestro platero, nuestro Dios, estamos en las manos de ese Dios fiel, de ese Dios santo, de ese Dios sabio, justo, misericordioso, que sabe exactamente qué temperatura dar a ese horno, que sabe exactamente qué temperatura dar a esa plata y que siempre está ahí observando, cuidándonos, obrando en nuestras vidas, que siempre está ahí al cuidado de nosotros, hermano. Él es el divino compañero del camino. Y recuerde, Él no nos da más de lo que podemos soportar. Su propósito nunca será destruirnos. Y eso que lo podamos recordar en el día malo, porque hoy, por supuesto, estamos tranquilos, estamos bien. Pero cuántas veces llegan esas situaciones que llegan, hermano, como un gran torbellino. Pero recordar, ese proceso no es para destrucción. Él me está limpiando, ese es el horno, Él me está transformando, Él quiere hacer su obra en mi vida. En medio de esos hornos calientes, candentes, poder humillarnos delante de su presencia, para que allí, hermano, allí, deshechos delante de su presencia, Él pueda darnos esa forma necesaria. Pero sigamos meditando ahí en el Salmo 66,
regresemos. Recordemos, el tema es alabanza por el proceso de Dios. Casi nadie alaba a Dios por su proceso, se alaba a Dios por sus bendiciones, se alaba a Dios por un día más de vida, se alaba a Dios por una respuesta de oración, se alaba a Dios por tantas cosas, pero hermano, pocas veces se alaba a Dios por el proceso, pero todo lo hace perfecto. Dice versículo 10, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Ahora veamos el versículo 11. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Un lenguaje que describe sufrimiento y pesada carga. Y es que en los procesos que pasamos, en las situaciones que no esperamos vivir, que muchas veces son incomprensibles, en esos procesos no debemos olvidar que Él tiene el control de todo, que esas terribles cargas pesadas, Él sabe hasta dónde podemos llevar, y en esas pesadas cargas aprenderemos a confiar en Él, aprendemos a depositar nuestra confianza en Él, aprendemos de manera práctica qué hacer con esas cargas, porque hermanos, si no tenemos cargas, no sabemos qué hacer con esas cargas, pero Dios nos enseña qué hacer con esas grandes y pesadas cargas sobre nuestros lomos y sobre nuestra cabeza. A veces son cargas de temor, de angustia, de ansiedad. Son cargas que son problemas tan difíciles que no sabemos cómo afrontarlos y no sabemos cómo avanzar y no sabemos qué hacer con esos problemas fuertes, matrimoniales, familiares, con los hijos, con los padres, con los vecinos, en el trabajo, problemas económicos o cargas pesadas que llegan a ser enfermedades tan fuertes para nuestras vidas, donde parece que ya no tenemos más fuerzas para seguir adelante. Pero Él nos enseña en su palabra qué debemos hacer con esas pesadas cargas. Y hermano, eso lo vamos a poner en práctica cuando lo vivamos. Por ejemplo, en el Salmo 55, 22, que hemos leído, pero es importante recordar la palabra de Dios. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Qué debemos hacer cuando estamos así tan cargados? Como dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay etapas en la vida en las que realmente sentimos aquellas pesadas cargas. Y por eso, hermano, allí es donde aprendemos a echar sobre el Señor nuestra carga. Ahí es donde aprendemos a venir a Él en humillación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero sin carga no lo podemos poner en práctica. Leamos también en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y es en los procesos donde más nos humillamos delante de Dios. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. A veces ni siquiera los procesos nos hacen humillarnos bajo su poderosa mano. Pero la voluntad de Dios es esta. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando, mire, la ansiedad es terrible. Todos hemos pasado tiempos de ansiedad, tiempos de angustia. Pero ¿qué debemos hacer cuando esas pesadas cargas están sobre nuestra cabeza? Cuando en nuestra mente, hermano, cuánto pensamiento, cuánta cosa en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando nuestros lomos están cansados de esas pesadas cargas, echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. Y por eso allí nuestra fe es fortalecida, porque vemos cómo Él nos sostiene, porque vemos cómo Él nos fortalece, porque vemos cómo aún a pesar de llevar esas pesadas cargas, allí encontramos el descanso en su presencia. Es por eso que en los tiempos del proceso oramos a Dios, clamamos a Dios, nos postramos a sus pies, buscando en Él la ayuda, la gracia, la fortaleza. Eso es lo que necesitamos en los tiempos de proceso. Pero ¿cuánto cristiano no lo entiende? Y aún en los tiempos de proceso no se busca a Dios, cuando es allí donde realmente conocemos al Señor, donde nuestra fe es purificada y donde de manera personal y de manera en una forma tan especial vemos esa fortaleza y esa gracia de Dios y vemos el cumplimiento de esta palabra. Leamos en Filipenses 4, 6 y 7. Son pasajes que conocemos, puede ser que hasta de memoria lo sepamos, pero hermanos, muchas veces no lo ponemos en práctica. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando el cristiano lleva esa pesada carga sobre su cabeza y sus lomos, cargas que el Señor mismo está llevando bajo su control, que no pondrá una carga más fuerte de la que podamos soportar, pero Él lo está haciendo, hermano, para que aprendamos a confiar en Él. Y Él allí, cuando en oración, en ruego y con acción de gracias ponemos nuestras peticiones delante de su presencia, allí Él nos llena de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no adorarle, hermano? Porque todo ese proceso es para nuestro bien. Él está obrando, Él está purificando nuestra fe. Regresemos al Salmo 66 y ahora vamos a leer el versículo 12. Dice: hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Sigue hablando del proceso, fíjese bien. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, sigue hablando de esas pesadas cargas. Pasamos por el fuego y por el agua, pero mire, todo controlado por Dios. En todo, Dios llevando adelante su propósito en nuestras vidas. En esos tiempos de sufrimiento es la oportunidad para humillarnos, es la oportunidad para ver la gloria y el poder de Dios. Y no vamos solos, todo va controlado por Dios. Pasamos por el fuego y por el agua, por el fuego y por el agua. Y al leer esto nos hace recordar Isaías 43, 1 y 2, donde nos habla de todo eso por lo que vamos transitando, que no es fácil, pero que Él está con nosotros. Leámoslo, Isaías 43, 1 y 2. Dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas. Es que eso es lo maravilloso de Dios, cómo nos habla con tanto amor, conociendo nuestra debilidad. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No dice que pasaremos solos en esas aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Mire, en estos tiempos de lluvia, cómo se han salido los ríos y cómo han salido noticias de personas que se han hundido, que el río literalmente se los ha llevado. Y en la vida muchas veces vendrán etapas donde pareciera que viene un río caudaloso que nos quiere derribar, y ya hemos hablado acerca de eso. Pero aquí dice que cuando pasemos por esos ríos, no te anegarán, o sea, no van a ser más fuertes que nosotros, no nos vamos a hundir. Cuando pases por el fuego,
no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque todo está controlado por Él. Y porque Él va con nosotros como poderoso gigante a nuestro lado. Por eso no temas al proceso de Dios, no temas a lo que Él permita para tu vida, porque Él tiene el control de todo. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Saba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Aquí le está hablando al pueblo de Israel, pero hermano, esta palabra también es para nosotros. En ese versículo 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Éramos basura, hermano, éramos escoria, pero Él nos dio ese honor, Él nos dio ese valor que nadie pudo darnos. Él nos buscó, Él nos salvó, Él nos libertó, Él nos sacó del estercolero y nos hizo sentar con príncipes de su pueblo. Dice, daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. Pero Él hizo más por nosotros. Él dio a su amado Hijo a morir en la cruz del Calvario para salvarnos, para darnos vida eterna, para darnos vida nueva. Así que el valor que Dios nos ha dado es un valor tan incalculable. Por eso, hermano, cuando pasemos por el fuego, cuando pasemos por las aguas, todo eso no es para destrucción. Él está con nosotros y Él está llevando adelante su propósito en nuestras vidas. Él está llevando a cabo su propósito. Regresemos al Salmo 66. A veces serán días, a veces serán semanas, a veces serán meses, a veces serán años, pero Él está llevando adelante su propósito. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Ya allí procesados, quebrantado ese orgullo, esa soberbia, esa carnalidad con todo lo que conlleva la carnalidad, todos los pecados y todo eso raro de la carne, de la vieja naturaleza, con ese carácter quebrantado, con todo eso que Él está trabajando en nuestras vidas. Allí, hermanos, saldremos en abundancia. La vida de Dios fluirá en abundancia en nuestro ser para ser útiles. Allí, hermanos, si usted puede leer ese tiempo de adversidad, esos tiempos de prueba, esos tiempos de horno, no son eternos. Después de la tormenta llega la calma. Después de la aflicción llega la bendición. Dios nos está preparando para que en el día bueno no nos exaltemos, para que en el día de bendición podamos mantenernos en humildad, en sencillez de corazón. Dios nos está preparando, Dios nos está manteniendo en humildad para que la gloria y la honra sea para Él. Y recuerde, después de los hornos de fuego, Él nos saca a abundancia. Él nos lleva a alturas espirituales, Él nos lleva a más conocimiento de Él, Él nos lleva a nuevas experiencias con Él, Él nos lleva, hermano, a un perfeccionamiento mayor. Y eso es porque Él está trabajando en nuestras vidas como el platero trabaja con la plata. Eso es lo que Dios hace, hermano. Por eso en el versículo 3 dice, decida Dios cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Y el versículo 5, venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Y el tema de hoy es alabanza por el proceso de Dios a nuestras vidas. Sus obras son maravillosas, cuán asombrosas son sus obras sobre los hijos de los hombres, sobre su pueblo.
Voy a leer última vez los versículos del 9 al 12. Dice: Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Creo que hoy podemos dar testimonio de que Dios ya ha obrado mucho en nosotros de esta manera, de que ya hemos pasado diferentes procesos, de que ya hemos pasado en el horno de fuego muchas veces, de que ya hemos tenido pesadas cargas en nuestras vidas, que ya hemos pasado por el fuego y por el agua, y que ya hemos salido en abundancia y que hemos visto la mano de Dios. Pero hermano, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones y que hoy mismo podamos alabar y glorificar a Dios por esos procesos. Hemos llorado, hemos lamentado, nos hemos afligido, pero también hemos visto el poder de Dios, hemos visto las maravillas de Dios, y Él ha ido transformando y obrando en nuestros corazones, y que Él siga esa preciosa obra en nuestras vidas, y que nuestra vida como la plata pueda llegar a ser purificada, como hablaba al inicio, que podamos reflejar cada día más la vida de Cristo, el carácter de Cristo, la humildad de Cristo, el amor de Cristo en nosotros, y Él pueda darnos la forma necesaria, la forma que será para su gloria y su honra. Oremos en esta mañana.